Serrano Robles. Nació el 15 de abril de 1919 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1943. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que desempeñó hasta que lo nombraron juez de distrito, y en marzo de 1964 fue ascendido a magistrado. En 1972 fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fungió en las salas auxiliar, civil y administrativa. Se jubiló el 30 de junio de 1981. Tras retirarse, en 1983 se incorporó a la dirección del Instituto de Especialización Judicial, donde decidió crear la Escuela Judicial. Acreedor del Premio Nacional y el Premio Iberoamericano al Mérito Judicial. Actualmente se entrega una presea que lleva su nombre para reconocer la trayectoria personal y profesional de juzgadoras y juzgadores. El ministro Arturo Serrano falleció el pasado 9 de diciembre de 2020, pero su legado como miembro del Poder Judicial de la Federación permanecerá intacto. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen a la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en un proyecto que busca el reconocimiento de nuestros galardonados a los premios AMIG, que a lo largo de ya varios años se ha consolidado como un mecanismo donde grandes trayectorias en la impartición de justicia en México son reconocidas por sus pares con el objetivo, insisto, no solo de reconocer esas trayectorias, sino de servir como ejemplos de vida para que las juzgadoras y los juzgadores en México tengan un referente a seguir. En esta ocasión nos toca hacer una entrevista a distinguidas personalidades en torno a la figura de uno de nuestros galardonados que tristemente nos dejó en este periodo reciente y que sin duda es un hombre que ha dejado huella en el Poder Judicial de la Federación y en México. Agradecemos a el magistrado Gustavo Calvillo, al magistrado Emanuel Rosales, a Guadalupe Robles y Mari Carmen Robles, estas dos últimas sobrinas del señor ministro Arturo Serrano Robles, y el señor magistrado Gustavo Calvillo y Emanuel Rosales, discípulos directos del señor ministro. Y agradecemos de verdad muchísimo que hayan aceptado participar en este ejercicio, porque queremos conocer al Arturo Serrano profesor, al Arturo Serrano juzgador, al compañero, al amigo, al tío referente en la familia, a quien daba consejos de vida y a quien vivía dando ejemplo. De manera tal que, si les parece, empecemos, y la dinámica que queremos seguir con ustedes es que sea un diálogo muy sencillo, abierto. Y empezaría por los señores magistrados, si me lo permite Mari Carmen y Guadalupe, preguntándoles qué nos pueden decir. Él, bueno, él fue profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, él fue profesor a nivel bachillerato de materias tan importantes como el civismo. ¿Qué les transmitió el Arturo Serrano docente? Porque no es fácil transmitir el conocimiento, es fácil a veces acumularlo, pero transmitirlo es otra virtud que como juzgadores, en el caso de don Arturo Serrano, seguramente lo hacía muy bien. Ustedes solo son dos destacados impartidores de justicia que él contribuyó a formarlos, pero sin duda hay algunos otros como Alejandro Luna, Pedro Penagos, en fin, tantas generaciones de juzgadores. ¿Qué nos puede decir, señor magistrado Emanuel Rosales? ¿Cómo recuerda al ministro Arturo Serrano, formador de ese juzgador que usted ha sido tan destacado? Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues mire, yo conocí a don Arturo Serrano Robles precisamente en su faceta como profesor.
en el año de 1994, que fue el penúltimo año que él fue director del Instituto de Especialización Judicial. Y lo que yo recuerdo, y algo que yo creo que todos comentamos, no solamente de mi generación, sino de generaciones anteriores y posteriores que lo escuchaban, y en ello probablemente después me secunde el magistrado Gustavo Calvillo, es que cuando él explicaba las cosas, todo parecía tan sencillo y tan claro. Todavía recuerdo que nos hablaba del amparo en materia administrativa. Por ejemplo, nos hablaba del incidente de revocación de la suspensión por causa superveniente. Y todos nos íbamos con una explicación muy clara, y explicaba que la institución era pues un cambio en la decisión suspensional motivada por un hecho que sobrevenía. Lo entendíamos muy fácil, pero yo creo que todos los que nos enfrentamos en la vida profesional, cuando tuvimos un incidente de revocación a la suspensión por causa superveniente, todos decíamos, bueno, pero ¿Cómo era que lo explicaba? Lo mismo algunas causas de improcedencia, como por ejemplo, la cesación de efectos del acto reclamado. Había instituciones que cuando uno las escuchaba, pues era tan elegante al hablar, tan correcto, que hasta a veces hasta parecía un cuento, parecía un poema, parecía una narración fantástica. Y siempre se aprendía, pero definitivamente la claridad que él tenía pues era sobresaliente. Todos siempre coincidimos en eso. Magistrado Calvillo, ¿cómo recuerda usted al ministro Arturo Serrano? ¿Era estricto como profesor? ¿Era un hombre de esos profesores que cobijan al alumno y lo acompañan y lo llevan, lo guían? Efectivamente, la diferencia con el magistrado Rosales es que llegó a mi vida o llegué a la vida de don Arturo muchos años atrás. Haré una brevísima referencia. Él, siendo secretario de Estudio y Cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte, fue promovido a su primera responsabilidad como juez de distrito en la ciudad capital de Guanajuato. Así llegó a este lugar en donde yo hice, al igual que mi esposa, hablaré de eso también porque es interesante la relación que desde el punto de vista familiar, personalísima, no solamente profesional, tuvimos con el señor ministro de gratísima memoria, don Arturo Serrano. Él llegó pues a su primer cargo como juez aquí a la ciudad, al estado de Guanajuato, y venía precedido de una fama como maestro tal que su antecesor en el juzgado, por azares del destino, se hizo cargo de la rectoría de la universidad de la que somos mi esposa y yo egresados, de la Escuela de Derecho de esta universidad. Llegó en el año de 1962. Cruzábamos nosotros el último año de la carrera y tuvo la generosidad, su antecesor, el juez de distrito, de nombre Armando Olivares Carrillo, también de grata memoria en estos lugares, que le cedió el honor, realmente era un honor, de pertenecer al plantel académico de la institución y le cedió su cátedra, garantías de amparo. Así conocimos a don Arturo, insisto, iniciando el año de 1962. Coincidió esto con una cierta situación para él que nos confesaba que le era incómoda porque al conocer Guanajuato, que no conocía, al llegar se sintió muy limitado, porque estando Guanajuato configurado, ustedes lo saben, como una cañada, él sentía que no había más horizonte que los cerros que rodean la capital y eso lo sentía enclaustrado. Con esa sensación se hizo cargo de la función de juez y llegó a la universidad. Llega a la universidad y creo que eso fue para él un paliativo, un estímulo enorme desde el punto de vista personal y profesional, y se puso en contacto con aquel grupo de muchachos. Fuimos 30 sus alumnos en esa generación.
Coincido plenamente con el señor magistrado Rosales porque era tan cautivador en su enseñanza, tan elegante, tan entregado, que era un facilitador y era un guía que no hacía sentir lo que en realidad sí tenía, ¿eh? Era riguroso, así lo aprecio, desde el punto de vista intelectual, muy riguroso, pero en su manera era un hombre de una sencillez y una humildad tal que lo engrandecía a nuestros ojos de jóvenes incipientes de 20 años, 21 años, imagínese usted. Era un personaje que venía a sustituir a otro personaje local. Llega pues don Arturo y lo que ya en respuesta de su pregunta, si él era una persona rigurosa, sí, no en el sentido en que se entiende esa expresión. Era riguroso intelectualmente, era riguroso en su pensamiento, congruente en su pensamiento. Él intentaba siempre dar lo mejor de sí, ser perfeccionista, y en esa medida nos guiaba hacia lo que él consideraba y bien pensado, lo mejor para él, para nosotros fundamentalmente y para la institución a la que pertenecía. Solamente añado que fue tal el impacto que generó en la localidad y en toda la sociedad de Guanajuato y sobre todo en la comunidad universitaria, que en muy poco tiempo desapareció de su imagen, se borró completamente la idea de que no había horizontes. Había un horizonte enorme, un filón muy rico, según nos dijo él, aquí en Guanajuato, y pronto mucha gente de fuera, y eso podrán testimoniarlo también Lupita y Mari Carmen, mucha gente llegó a suponer que él era guanajuatense. No obstante que él jamás perdió sus raíces profundamente chiapanecas. Él se caracterizó por entregarse de tal modo que se asimiló, se entregó, con tal generosidad que se transformó en un guanajuatense más y en un universitario de Guanajuato también, a quien, dichos en paréntesis, tuvo la generosidad de aportarle a Radio Universidad en Guanajuato una enorme colección de música de ópera que él conservaba en su poder, que fue un caudal que valiosísimo de lo que queda memoria en esta Universidad de Guanajuato. Tengo muchas otras cosas que expresar respecto de él, entre otras, por ejemplo, se me quedaba grabado, era tan riguroso consigo mismo, él ocupaba como habitación con su mamá, estaba a una distancia en triángulo, digamos, a unos 200 metros del juzgado, o 300 metros, y a unos tantos de la universidad, donde él llegó a habitar. Para acceder al sitio donde impartía su cátedra, tenía que subir caminando 3 pisos. Después de una cuesta, bueno, ya en su juventud, porque era un hombre muy joven en aquellos años, no le costaba mucho trabajo, pero era de una puntualidad tal que al sonar la campana que se estilaba en la universidad, que indicaba el inicio de la clase, él estaba cruzando el umbral de la puerta del salón. Era esa exagerada puntualidad inglesa, al extremo que en alguna ocasión, por alguna circunstancia, él no alcanzó a llegar al último de los peldaños de la escalera que conducía a la universidad. Dieron las 5 de la tarde y no ingresó al salón, porque dijo que ya no era la puntualidad que debería tener todo maestro. Y en punto de la hora iniciaba y en punto de la hora terminaba. Este es un ejemplo que al menos en la generación nuestra, nos indicó que el tiempo es algo respetabilísimo para lo personal y para la institución y para los demás. Por ahora es lo que podría comentar, señor. Gracias, magistrado. Magistrado Maestret. Mari Carmen, Guadalupe, ¿qué le gustaba leer a don Arturo Serrano? ¿Qué le inspiraba a él su pensamiento? Sí, a él le gustaba mucho el arte, libros de arte,
Aparte, leía muchos autores y normalmente en sus discursos mencionaba mucho a alguna persona, alguna personalidad de esas que para expresar algo que él quería, pero tomaba mucho en base a lo que leía, tomaba mucho. Le gustaba mucho la música, la pintura, porque él comentaba que desde muy chico le gustaba dibujar. Creo que ganó un concurso chico en la primaria de dibujo. Y entonces él decía que quería pintar. Cuando se jubila, ya tiene todo el tiempo y se dedica a pintar, a tocar piano. Llegaba su maestro a darle clases de piano. O sea, se entretenía muchísimo y aparte con comidas y desayunos que su agenda la tenía repleta de tantos eventos. Eso es lo que le puedo decir. Oiga, y ¿cómo era Guadalupe a nivel familiar? Esto que dice el señor magistrado Gustavo Calvillo, habla de un hombre sumamente estructurado, pero muy respetuoso de sus tiempos y de los tiempos de los demás. Así es. ¿Cómo lo recuerdan ustedes, pues siendo tan cercanas y seguramente tan consentidas del señor ministro? ¿Cómo lo recuerdan a nivel familiar? Una persona muy cariñosa, disfrutaba mucho de llegar de vacaciones, a estar con la familia. Y, era muy agradable en su plática, tenía una forma de platicar y de llevar esa conversación donde habían cosas que salían, cosas chuscas, que se reía uno, la pasaba uno muy bien con él. Cuando llegaba siempre no faltaba el detalle, sobre todo para las primas, las chiquitas, porque pues éramos las primas chicas. Ok. Y Cuéntenos una anécdota. sí, pues, somos primos hermanos. Sí. Pues le voy a contar una anécdota o vivencia que pasó, que sucedió. Y les puedo comentar que en una ocasión yo le pregunté a él que me platicara de una persona que vivía en el edificio donde vivían ellos, que yo lo conocí cuando tenía como 5 años. Se llamaba el señor Raúl Gómez. Él me platicó que esta persona lo había impresionado cuando lo conoció y lo trató, cuando tenía ratos que tenía libres, que regresaba de su trabajo, subía muchas veces a la azotea porque ahí tenía su estudio de pintura. Bueno, ahí tenía su Raúl Gómez. Vivía con él, platicaba, pero era una persona callada, reservada, pero lo trataron bastante al grado de que él vivía en ese edificio con comer. Entonces, así pasaban el tiempo y disfrutaba también de la plática que de hecho, pues nunca se supo de él, de su vida, si tenía familia, ese señor y todo eso. Entonces, un día, así apareció que les avisaron de que se había muerto el señor Raúl Gómez. Y llegó gente por él y se lo llevaron a la funeraria. Y pues él dijo, por favor, pues dígame nada más dónde lo van a tener, en qué funeraria para que yo lo vaya, que yo vaya con mi mamá. Y así fue, le avisaron dónde iba a estar. Llegaron a la salud quebrantada y todo eso, pues falleció. Y al llegar ellos a la funeraria, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que había un mundo de gente, y el ataúd estaba envuelto en una bandera extranjera. Ese señor
voy a leer aquí el pedacito que tengo aquí, que esa persona solitaria y todo eso, pues era conocido. Radovinsky fue un famoso revolucionario obrero del inicio del siglo pasado en la Rusia zarista, que después en forma muy importante influyó y participó en movimientos sociales en Argentina, Uruguay y México. Vivió su destierro en México sus últimos 15 años. Cuéntanos Sí. una anécdota, Mari Carmen, que te haya marcado del señor ministro. Ya sé que a él no le gustaba que le dijeran señor ministro, y menos ustedes. Nada, Arturito. Arturito. Arturito o Artur. Él era una persona encantadora. Realmente, es nuestro patriarca y el orgullo de la familia Robles. Por su forma de ser, porque tiene 1000 cualidades y calificativos. Pero una de las cosas que yo lo recuerdo siempre, ellos llegaban siempre a pasar la Navidad, las fiestas decembrinas, a Chiapas. Y ellos llegaban con mi tía a la casa de nosotros. Mi tía es hermana de mi papá. Entonces, él siempre llegaba con miles de regalos, siempre. Siempre se iban por carretera, porque mi tía no podía volar, que la presión. Entonces iban por carretera, iban por el día 15 de diciembre, regresaban como por el día 6 o 7. Entonces, él llegaba y nos hacía las comidas y todo, siempre estaba conversando, era muy alegre, contaba chistes, le gustaba mucho bailar y bailaba muy bonito, bailaba muy bien. Entonces, nos llevaba así, en la nochecita había una juguetería que tenía una vitrina muy grande, y nos llevaba a todas y a ver, ¿qué le van a pedir a Santa Claus? Entonces ahí llegábamos y todos, pues esto, todavía creíamos en Santa Claus. Entonces nos llevaba y lo que pedíamos siempre nos lo llevaba Santa Claus. Ya después nos enteramos que era nuestro Santa Claus. Y siguió siendo toda mi vida, para mí, lo extraño mucho, lo extraño mucho. Lo quiero muchísimo. Fue mi padrino de bautizo, de primera comunión, y me entregó cuando me casé porque mi papá ya no vivía. Y luego es padrino de mis hijos también. Entonces yo lo consideraba mi papá, así lo miraba, y Armando, mi esposo, lo presentaba como su suegro. Pero de veras era una persona, cuando llegaba a Chiapas, llegaba mucha gente a verlo, sabían que por esas épocas llegaba, le llevaban muchos antojitos que a él le encantaban. Así como llevaba cosas, regresaba porque todo el mundo le llevaba. Y además tenía compadres, porque tuvo miles de ahijados y mucha gente de allá, de todo tipo, pero de extractos recursos. Tenía una señora, una lavandera, que le ayudaba siempre, siempre le mandaba su quincena. Y una de las cosas, bueno, a lo mejor me voy a adelantar, que la miraba, es que era muy generoso, pero para mí era la llegada de él ya cuando supimos que era el Santa Claus. Bueno, de todos modos lo amábamos, porque es muy amado por toda la familia, mis tías, mi papá, ellos, todo lo que pensaban hacer, se lo consultaban a él. Mi papá todavía antes de morir, que murió en 70, y Arturito, creo que en 75 lo nombraron ministro, siempre le decía a mi papá, te voy a ver de ministro, te quiero ver de ministro. Y él le decía, no, porque le llamaba Tavo, le decía. Le llevaba 9 años mi papá a él. Entonces, pues yo lo recuerdo, es algo que lo tengo en mi corazón y le doy gracias a Dios por esos 101 años y meses, porque el 15 de cumplía 102. Y fue una bendición, es un regalo de Dios que nos lo dejó tanto tiempo.
Déjenme retomar un tema que creo que puede ser muy importante para las personas juzgadoras que pues admiran una trayectoria como la del ministro Arturo Serrano. Y es que él pues trabajó al lado de figuras muy importantes, como el juez Juan Enrique Domínguez, con Ignacio Burgoa, trabajó con el ministro Felipe Tena Ramírez. Pero yo les preguntaría, ¿quién creen que marcó el destino judicial del señor ministro Arturo Serrano? ¿Quién lo inspiró a ser como era en la parte de la judicatura? Y seguramente ustedes que lo conocieron tan de cerca, también debe haber tenido un estilo muy particular de impartir justicia. No solo pues en términos de la aplicación del derecho, sino de encontrar los cauces más correctos de esa interpretación para dar a cada quien lo que le corresponda según la definición clásica de justicia. No sé si los señores magistrados quieran comentar, porque digamos, finalmente dejaron de ser alumnos y se convirtieron en amigos del señor ministro y colegas de profesión. Sí, sí, pues, Don mire, Emanuel, sí. muchas gracias, magistrado. Mire, yo en el año de 1994 tomé clases con él. Yo estaba terminando la carrera. En aquella época habré tenido unos 24 años de edad. Y yo estaba interesado en ingresar al Poder Judicial de la Federación. Y el ministro Serrano Robles me invitó a que le pidiera a los profesores expedientes para hacer proyectos. Yo había elaborado algunos proyectos en el Tribunal Superior de Justicia antes de entrar al Instituto de Especialización Judicial, pero él me recomendó que a los profesores les pidiéramos expedientes y pues hacer el proyecto y que lo revisaran. Y después, pues, ahí venía la enseñanza, ¿no? Desde pues, cómo hacer un resultando, qué tipo de lenguaje usar, un lenguaje siempre sencillo, buscar siempre que las sentencias tuvieran más o menos una redacción que no mostrara otro afán más que resolver el caso con pulcritud, con objetividad. Y bueno, pues en esa actividad, pues yo alguna vez le pregunté, oiga, ¿y usted por qué tomó la determinación de ser juzgador? Es una anécdota que él siempre cuenta. Y yo creo que hay dos cosas. Lo que él siempre contaba era que tenía un tío que era odontólogo y su tío odontólogo le dijo, tú vas a ser abogado. Y que llegó a ser abogado y llegó a ser ministro de la Suprema Corte. Y mucho tiempo después lo fue a visitar y ya ni siquiera se acordaba de la anécdota que le dijo, tú vas a ser abogado. Pues él había tomado la determinación de estudiar Derecho cuando él estaba en la encrucijada entre estudiar medicina, o como su padre, o estudiar Derecho. Esa es la anécdota que siempre la contaba con mucha elegancia, siempre terminaba uno riéndose cuando contaba su anécdota. Pero lo que él me contaba también es que definitivamente el primero que lo inspiró fue Juan Antonio Domínguez, quien era juez de distrito y él era niño en Chiapas, él era muy joven, y dice que lo sorprendía tanto, le tenía tanto respeto y era tal la imagen del juzgador, bien vestido, el comportamiento tan recto. Él de niño, pues cuando veía al señor juez de distrito caminar, pues por el respeto hasta se bajaba de la banqueta. Y esta era la imagen que él tenía del juez de distrito. Y es la imagen que él construyó a lo largo de muchos años. Un hombre pulcro, un hombre culto, un hombre de lenguaje claro, humilde, de imagen austera, entregado al trabajo. Y bueno, pues esos eran las anécdotas que contaba, pero
definitivamente de quien más hablaba, pues era de don Felipe Tena Ramírez. Yo creo que incluso alguna vez tuve la fortuna de acompañar a don Arturo Serrano Robles al domicilio de don Felipe Tena Ramírez, quien vivía solo, lo iba a ver todos los miércoles. Íbamos a ver a don Felipe Tena Ramírez, que ya era un hombre también muy anciano, y recuerdo que a don Arturo le gustaba darle de comer a don Felipe, y a don Felipe le gustaba que llegara don Arturo para darle de comer. Y me presenta, dicen, pues un alumno destacado del instituto, y don Felipe, que tenía ratos lúcidos, dice: mire nada más, qué honor me viene a dar de comer en este momento, en mi ancianidad y yo sin poder, el señor ministro Serrano Robles. Y bueno, don Arturo, imagínese en el coche, no, pero es don Felipe Tena Ramírez, el más grande constitucionalista que yo jamás haya conocido en mi vida, y quien fue su inspiración, michoacano de la Universidad Nicolaita. Él le tenía un gran respeto a esa universidad y a los michoacanos por don Felipe, por su lenguaje. Alguna vez fuimos a Michoacán porque él quería que conociera la universidad, fuimos a conocerla, nos dimos la vuelta, vimos la universidad, así como dice el magistrado Gustavo Calvillo Rangel, que en Guanajuato le querían mucho a don Arturo. Don Felipe le externaba mucho a don Arturo que él quería que fuera a Michoacán en su primera adscripción, precisamente para que lo consideraran parte de todo ello, ¿no? Y él de alguna manera, pues también, él tenía el deseo de ir a Michoacán, pero pues se vio en la encrucijada de ir a Michoacán, a Guanajuato, y se acabó yendo a Guanajuato. Otro de los maestros de los cuales me hablaba mucho y leíamos y repasábamos sus textos, sobre todo porque fueron reeditados, fue la obra de don Luis Recasén Siches. Don Luis Recasén Siches llegó un momento en el que él empezaba a tener dificultades de lectura y decía: es que me gustaban tanto sus clases, y pues a veces cuando teníamos oportunidad decía: mire, hay una reedición, hay un nuevo texto de don Luis Recasén Siches publicado por la UNAM, y se lo leía, y él recordaba las clases de don Luis Recasén Siches, y casi completaba la idea que se estaba explicando, y platicábamos sobre la profundidad de su pensamiento. Un desterrado español que también definió gran parte de su personalidad. A él le gustaba mucho la lectura de los griegos clásicos. Le gustaba mucho la lectura de los textos de Aristóteles, de Platón, la ética nicomaquea, la ética nicómaco, metafísica, los jueces, la lógica. Eran libros que le gustaban mucho. Me acuerdo que era muy celoso con buscar, y espero no hacer un comercial indebido, le encantaba la editorial Gredos. Se compraban de otros, no tiene que ser Gredos, por la puntualidad que había en las traducciones, en las observaciones, y siempre comentábamos sobre lo que tendría que ser el juzgador. Desde el primer día, cuando yo le dije quiero hacerme juzgador, él me decía: mire, esto no es cosa sencilla, hay que entregar la vida. ¿Sí? Él decía que el juzgador tiene que entregar la vida a la función judicial, tiene que ejercerla de manera austera, tiene que ejercerla sin protagonismos, sin ánimo de ascenso, que uno tenía que sentirse juzgador desde que uno empezaba a hacer los proyectos, porque de alguna manera era la función judicial, y después había una revisión una revisión oficiosa por parte del titular.
que finalmente fungía como un órgano de corrección dentro de la función judicial. Él así siempre lo veía. Y pues él siempre decía que en el juzgador lo más importante era su autonomía y su independencia, a grado tal de que cuando hubiera algo más importante en la mente del juzgador que la finalidad de impartir justicia, el objetivo de impartir justicia, pues también era necesario tomar conciencia de que a lo mejor uno tiene que dejar la función, precisamente porque para hacer justicia era necesario tener enfocadas todas las energías en ese perfeccionismo del cual habló el magistrado Calvillo Rangel. Él decía que el juzgador siempre tenía que hacer su máximo esfuerzo posible en cada sentencia, y cuando llegaba, y aunque fuera el mismo asunto, no se trataba de tomar la minuta del asunto anterior y volver a hacer el mismo asunto, sino reconstruirlo nuevamente y dictar una nueva sentencia. Porque el juzgador que se limitaba a retomar aquella minuta del asunto anterior ya no ejercía el acto de jurisdicción. Y eso podía manchar la toga, podía manchar la función. Pues mire qué lecciones le dio Sí. don Arturo Serrano, y nos las está transmitiendo. Sí, ¿no? Porque como dije, la idea de estos programas que estamos haciendo en homenaje a las personas que desde la MIG se han galardonado, y al ministro Arturo Serrano lo propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir este homenaje, nos está transmitiendo usted pues de viva voz lo que él le enseñó, y que creo que a nuestros juzgadores y juzgadoras, sobre todo los más y las más jóvenes, o los que están en proceso de formación, tienen que recibir ese llamado de la vocación, ¿no? Es entregar la vida con discreción, pero en el ánimo de servir a la sociedad. Y creo que fue muy congruente don Arturo Serrano. Él no se perdió en el puesto de ministro, duró muy poco tiempo, tan solo 9 años en el cargo. Se jubiló pues para hacer lo que ya nos adelantaba Mari Carmen y Lupita, para disfrutar esa vida dedicada al arte, a disfrutar y cultivar el alma, porque era un hombre pues culto, sabio. Yo les quisiera preguntar, y quien quiera de ustedes contestarme, don Arturo Serrano se fue habiendo hecho todo lo que tenía que hacer en la vida, o dejó un sueño pendiente por realizar? Mari Carmen, Margarita, Guadalupe, magistrado Calvillo, magistrado Rosales, ¿creen ustedes que se fue habiendo concluido todos sus proyectos de vida, o le faltó algo? Porque yo, a pesar de que lo conocí poco, las veces que pude entablar alguna breve charla, él era un ferviente amante del Poder Judicial. Fue su vida, y él defendía al Poder Judicial de todo. Él estimaba que era un espacio para servir a la sociedad y para hacer una sociedad más justa. Si me permite, magistrado Mayret, sí, adelante. Hablar un poco sobre el tema. Quisiera antes hacer una breve referencia. Me agolpan tantas ideas y tantas anécdotas que me cuesta trabajo exponerlas, porque fue mucho lo que recibimos, muchos de nosotros, de don Arturo. Ciertamente no en confianza, no le gustaba que se le llamara señor ministro. En nosotros, yo tuve la fortuna de vivir a su lado unos años, y por eso tanto Maggie, Elcita, hermanas de Lupita y de Mari Carmen, me aceptaron como parte de la familia extendida, como mera, no anécdota, sino una circunstancia de la vida. Hubo una vacante en el juzgado de distrito en Puebla, donde él, después de
ser juez en Guanajuato, regresar a ser juez segundo administrativo en México, fue promovido a cargo de magistrado en la ciudad de Puebla. Alguien le pidió una referencia para una autoridad de juzgado, se acordó de mí y así llegó yo a la ciudad de Puebla. Y esto lo destaco solamente en la medida que tuvo él y su mamá, doña Elce de gratísima memoria, de recibirme en su casa y ahí recibir sus enseñanzas y su cariño, su afecto como padre o como hermano mayor y además como guía, porque mi trabajo, al poco tiempo de ser actuario notificado, fui actuario proyectista y luego secretario de colegiado, pero siempre bajo la guía de él en la oficina y en su domicilio. Por la tarde yo le quitaba mucho tiempo para que me orientara y así lo hacía. Bueno, en esa medida, retomando un poquito lo que se ha hablado aquí, en lo que a juzgador se refiere, creo que hay dos personas o dos figuras de las que no se han mencionado y que yo recuerdo que él refería. Él, usted lo señaló al principio, él tuvo práctica o experiencia de maestro, incluso en una academia, en escuela preparatoria, en una compañía de seguros, mientras estudia en la Universidad Autónoma de México, y recién recibido, don Raúl Carrancá y Trujillo interviene para que él sea juez de paz. Eso tiene, y no voy a referir porque sería prolongar demasiado esto. Así comenzó. Y luego ya se da la circunstancia de que él llega al juzgado de distrito, materia administrativa, y después llega a un tribunal colegiado con otra persona que también lo marca mucho, el señor magistrado Lorenzo Alfaro Alomía, que desde el punto de vista familiar y personal lo marcó bastante. Y luego llega a la Suprema Corte de Justicia con don Felipe Tena Ramírez. Y después de ahí ya incursiona en la carrera judicial con la honrosa representación o cargo, mejor dicho, función de juez de distrito. Bien, en esa etapa, pues ya con la confianza y la generosidad de ellos, yo les decía distinguish con mi familia. ¿Por qué razón? Porque él tuvo muchos tratos con los suegros de su sobrina mayor, hermana de Mari Carmen y Lupita, Elcita. Y los suegros de esa prima de él le decían mi distinguido señor magistrado en aquellos años. Y yo, por el lugar de decirle mi distinguido, le decía distinguish. Y en familia era mi distinguish. Y otro compañero nuestro le decía rabí, con todo el respeto que merecía. Recordemos, la figura de Jesús era rabí en tono respetuoso y de entrega otro hijo más. Tuvo muchos hijos, muchos hijos, muchos hermanos, muchos ahijados, muchos compadres. Entre otros, nosotros somos ahijados, compadres, fuimos de don Arturo Serrano, ya lo comentará Lupita y Mari Carmen. Pero bueno, ¿quiénes lo marcaron? Pues, repito, don Raúl Carrancá, los señores jueces Burgoa, se refiere usted a él, don Juan Enrique Domínguez, el magistrado Alfaro Romía, el señor ministro Tena Ramírez, a quien al igual que el magistrado Rosales tuve ocasión de conocer, pero en la casa de don Arturo en la ciudad de Puebla, al igual que con don Vicente Aguinaco, con quien también tenía mucha amistad don Arturo Serrano. Bueno, ese es en un aspecto de la vida. Ahora, en otros órdenes como juzgador, cierto lo que han dicho ustedes, para él la entrega a la función judicial debía ser plena, absoluta. No debía entrar en algún conflicto que ameritara una desatención, un desaseo a la función. A tal extremo que voy a referirme a algo muy íntimo seguramente. Él se retiró para disfrutar de la vida, sí, pero del Instituto de la Judicatura Federal. A él se le debe el instituto como tal, ya en su forma, porque recordemos cómo inició el instituto, de manera informal, con don Mariano Azuela, con don Agustín Telles Cruces, y luego ya don Arturo, con su presencia y su dirección, ya tuvo una fisonomía de lo que es la semilla de lo que es la escuela
judicial que ahora ya conocemos todos. Él le imprimió ese matiz. Pero en lo que se refiere a la función de juzgador, efectivamente, él tenía tal respeto y tal entrega que no debía haber ninguna cosa que se le conflictuara, digamos. Y hay testimonio de esto, hay documento de esto. Hubo un momento, y él lo dijo en su discurso de despedida muy sentida de la Suprema Corte como ministro, se le presentó la alternativa de si seguía o no seguía como ministro. Recordemos que él renunció, él no se jubiló, él renunció por causa por causa grave. Estaba su madre muy enferma y esto ameritaba una atención de él. Para él, su madre también era, en el aspecto estrictamente humano y personal, era lo máximo que había para él en la vida, como la judicatura lo era en el aspecto profesional. Ante dos valores, él los midió y dijo, no puedo realizar las dos funciones a la par. Y tomó la disyuntiva de entregarse como hijo al cuidado de su madre. Así se retiró para dejar inmaculada la toga que él recibió, y así lo dijo: así como recibo esta toga, así la entrego, sin mancha alguna. Sí. Y debo añadir, usted hizo referencia ahorita a presiones, él sí recibió presiones, no del tamaño de lo que se ha visto últimamente. En el año, por los 80, de la década de los 80, había un líder de la CNC, Alfonso Garzón Santibáñez, registro el nombre, que ante una ponencia y una resolución en la segunda sala, ese señor, por intereses de tipo político, consideró capitalizar para llevar, como se dice coloquialmente, agua a su molino, y sin medir lo que vendría, lanzó ataques furibundos contra don Arturo, hablando de enriquecimiento ilícito, como si hubiese corrupción en la intervención que él tuvo en ese asunto que interesaba a la CNC. Y sucede que don Arturo, dentro de su austeridad y reconocida por todo el mundo, don Arturo vivió con lo estrictamente que él recibía de su sueldo legítimamente, y en aquellos años él ocupó un departamento en la calle de Pilares. En la calle de Pilares, un departamento justo cuando se dio, por un lado, el deterioro de la salud de su mamá, y por el otro lado, ese ataque furibundo de ese grupo político. Y digo que no esperaban las reacciones porque, por un lado, fue histórico, usted seguramente lo sabrá, la Corte en pleno acudió a la Procuraduría de la República a denunciar y a manifestarse, rechazando la imputación lamentable que había formulado ese líder agrario. Pero a la vez se elevaron voces de todo el país, de abogados, de alumnos y de gente que él mismo, Arturo, no esperaba. Él se sintió arropado y cobijado, que no fue más que una cosecha de todo lo que él sembró con su generosidad, con su limpieza de trayectoria en todos los órdenes. A eso me quiero referir. Y ya retomando ahora sí, la pregunta que usted formuló, fue en el sentido, ¿me la quiere repetir, por favor? Sí, la pregunta era si ustedes creen, estiman consideraron que algo faltaba. Algo faltó en la vida de don Arturo. Yo creo que no. Pienso que no. Pienso que se entregó de tal manera y fue tan versátil sus actividades, tan versátiles, que él se sentía colmado. Yo creo que él no quedó insatisfecho porque tenía la conciencia totalmente limpia de haber hecho lo que él debía hacer en las condiciones en que él vivió. Recordemos, él nació huérfano de padre, él vivió al lado de su familia materna, él fue pues elevado a la categoría que se le dio, y desde un principio elegantemente vestido.
su madre cuidó de la figura de él y la disciplina con una naturalidad y con una, ¿qué le diré? Con un cariño, con una calidez de madre, de una madre ejemplar, que lo presentó como un niño modelo. Y fue un niño modelo, y un adolescente modelo, y fue un señor modelo, y fue un funcionario también modelo. Y yo creo que en esa plenitud no creo que haya aspirado a más, no creo que haya, ni por su lado, ni creo que válidamente podemos pensar, le faltó algo a don Arturo, o él sintió que algo le faltó realizar. Creo que hizo lo que él consideró que, más que lo que quería, siento que el deber para él era importantísimo, que él debía hacer. Gracias. Esa es la conclusión que yo saco. Miren, estamos por concluir el programa. Lo que les quiero pedir es si nos ayudan a traducir quizá algún mensaje que don Arturo Serrano daría a las personas que están empezando su carrera judicial o que están consolidándose o que están presentando un examen. ¿Qué recomendaciones creen que haría don Arturo Serrano en ese ámbito? Pero también nos gustaría, Mari Carmen, Margarita, Guadalupe, ¿qué mensaje daría desde el punto de vista humano? Porque él fue congruente en su vida privada como en su vida pública. Tuvo integridad, tuvo orden en ambos aspectos y creo que este es un principio fundamental de vida con el que él y la impartidora de justicia tienen que vivir y conducirse. Hay que ser honestos, hay que ser congruentes, no solo en lo público, sino en lo privado. Entonces, pues les doy, digamos, el uso de la voz para que quizá de manera breve ustedes nos ayuden a decir, don Arturo Serrano seguramente les recomendaría tal punto. Él les aconsejaría que fueran siempre honestos, rectos en lo que vayan a hacer, tanto en su trabajo como en la vida personal. Eso es lo que yo pienso. Muchas porque gracias. Él así fue. A ver, yo lo que creo que Arturito terminó, perdón, porque así le voy a decir toda mi vida. Sí, sí, sí. Arturito terminó con su vida plena, plena. No le faltó nada y cosechó todo lo que sembró. Y lo que le dirían a lo mejor a las nuevas generaciones de abogados es que sean honestos, íntegros, justos y sencillos, porque él así lo fue y él fue exageradamente generoso. Nada más le doy un detalle rápido. Él, como decía el magistrado Calvillo, él vivió muy austeramente, pero repartía su dinero, él recibía su salario, se quedaba con lo necesario a 32 personas. Él toda su vida repartió su dinero, toda su vida. Y para mí es el gran ejemplo de su generosidad y de su sencillez, porque eso para mí me dejó una gran huella. Esa sencillez de él, que nunca ni siquiera su tarjeta de presentación decía licenciado Arturo Serrano Robles, decía Arturo Serrano Robles. Así era como lo trataba. Y la forma más sencilla, esa es lo más grande y mi admiración por él. Hombre. Pues nos deja sin palabras, Mari Carmen. Magistrado Calvillo, y terminamos con el magistrado Rosales, si le parece. Mensaje daría a los jóvenes: integridad, congruencia. Creo que él lo dijo o lo demostró desde, así como el maestro y el juzgador. Para ser maestro, para ser juez, hay que parecerlo, hay que prepararse, hay que actualizarse, hay que esforzarse, hay que entregarse y entregarse plenamente. Y debe haber, como dijo Lupita, congruencia
congruencia en el actuar, congruencia en el pensar, congruencia en el hacer. Y todo juzgador por esencia debe ser, por lo que todos sabemos, imparcial, excelente, autónomo, independiente, pero sobre todo un ser humano. Antes que ser juez hay que ser hombre. Digo, hombre o mujer, hombre, Sí. humano. Debe ser humanista. Debe anteponer ante todo los valores que desafortunadamente, y no quiero decir que vivo en el pasado, los valores siguen siendo los mismos en lo esencial para el individuo, para la familia, para la sociedad, para el mundo. Es exactamente lo mismo. Hay que ser cada vez mejores. Muchas Y gracias. creo que esa enseñanza nos dejó él. Él siempre intentó ser cada vez mejor, buscar la perfección, como Muchas ser gracias. humano, como persona y como juez. Muchas gracias, señor magistrado. Y ciertamente necesitamos hoy más que nunca una justicia humana, ¿no? Una justicia humanista. Y creo que don Arturo Serrano enarbolaba muy bien lo que esto significa. Para concluir, señor magistrado Emanuel Rosales. Sí, muchas gracias. Mire, él tenía muy en claro dos cosas. Él consideraba al oficio de ser juzgador como una cuestión muy importante. Claro, lo cual implicaba el estudio, la actualización, la academia, pero eso lo consideraba como algo accesorio a la función judicial. Tan es así que varias veces le comentaron, siendo director del instituto, si tendría que dar títulos de maestría y doctorado. Y decía, no. Y lo que se imparte es un método para elaborar una sentencia, para impartir justicia, lo cual está reñido con los títulos académicos. Los títulos académicos son otra cosa. Pero curiosamente en los desayunos que teníamos cada mes, por lo menos, alguna vez le pregunté qué le gustaría a usted que la gente supiera, ¿no? Y precisamente cuando me comentaron de esta reunión, pues yo tomé su discurso de despedida, que aquí lo tengo, y hay un párrafo escrito por él, que creo que es lo que él dejaría como enseñanza para los juzgadores y para los alumnos. Él antes que nada amaba la impartición de justicia y consideraba que había sido hecho para eso. Él había nacido para ello. Y el párrafo que le voy a leer es muy breve y dice lo siguiente. Es tan importante, tan trascendental la tarea de impartir justicia. Es tanto lo que ésta depende para ser bien impartida, de la dedicación que se le preste, que no puede admitir una atención a medias. Estoy convencido de que para ser un buen juez, para realizar una buena justicia, es necesaria una entrega total, absoluta del juzgador, de manera que para no haya más inquietudes ni más empeños que la de juzgar debidamente. Empeñarse a medias en semejante tarea tan importante y tan trascendente es deshonrar el cargo y defraudar a quien espera confiadamente la solución a sus angustias. Casi es necesario que el juzgador vea en el recto ejercicio de su cargo la razón de su vida. Eso, yo creo que es su mensaje. Pues con esto, y creo que nada más que agregar que a las palabras de don Arturo Serrano. Con esto damos por concluida este programa que, insisto, lo que pretende es rememorar lo que fue la vida y trayectoria de don Arturo Serrano Robles, que sin duda es un ejemplo viviente para todas y todos quienes nos dedicamos a la hermosa función de la impartición de justicia, y que podemos honrar a personas como don Arturo Serrano siguiendo el modelo de vida que él nos enseñó. Muchísimas gracias a ustedes por la generosidad de compartirnos este modelo de vida. Gracias Lupita Robles, gracias Maggie Robles, gracias Mari Carmen Robles,
Emanuel Rosales y Gustavo Calvillo. Se despide de ustedes Armando Maitret desde la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Que tengan ustedes un grandioso día.